Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente, pero muy desconocido, es tan frecuente como desconocido, que es la insuficiencia renal crónica. Y para ello tenemos la suerte de contar con una gran nefróloga y compañera del hospital y amiga, Catalina, que se va a presentar ella misma. Bienvenida, Catalina. Pues muchas gracias, Monty, por tenerme aquí hablando en tu podcast. Yo soy Catalina Martín y trabajo aquí en la Fundación. Soy nefróloga y digamos que a mí lo que más me gusta de la nefrología es quizás el trato con los pacientes crónicos y explicar las cosas a los pacientes crónicos, que al final estos pacientes acaban sabiendo un montón de medicina, como cualquier paciente crónico, ¿no? Entonces, eso me parece interesante y bueno, pues vamos a aclarar algunas cosas y vamos a hablar de cosas de la insuficiencia renal crónica. Cuéntanos tu lado humano. Bueno, pues mi lado humano. Yo creo que mis hobbies preferidos son todo lo que tenga que ver con las artes escénicas. A mí me gusta hacer teatro, me gusta hacer baile también, que es expresión corporal, y me gustan las lecturas de poesía, ¿vale? Que no toda la poesía es romántica, que la gente se cree, pero esos serían mis cosas favoritas, yo creo. Qué grandes hobbies tienes. Sí, y además, pues, y muy humanos. Sí, como estábamos hablando antes, hay muchos médicos en artes escénicas. Sí. Se nota que es algo que nos apetece hacer. Eso es. Pues yo creo que este tema es importante y por eso teníamos muchas ganas de contar contigo en el podcast, que te llevamos persiguiendo por el hospital mucho tiempo. Y es importante porque tú que eres nefróloga y estás acostumbrada, a lo mejor no te sorprenden noticias como las que he leído yo el otro día, sin ir más lejos, que me sorprendió. Y es que en nuestro país tenemos 6 millones de personas con insuficiencia renal crónica, que se dice pronto, 6 millones. Unas cuantas. Y que dentro de muy poco la insuficiencia renal va a ser la cuarta causa de muerte en nuestro país. Sí. Por delante de muchos cánceres, accidentes de tráfico, es decir, es un problema muy gordo. Sí. Y no, yo creo que ni siquiera muchos médicos tenemos conciencia del problema que tenemos entre manos, lo que son nuestros riñones y los problemas que pueden derivar de ellos. Sí. ¿Y sabes por qué es? ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal no duele. Efectivamente. La insuficiencia renal no duele. Los riñones son unos órganos maravillosos, que voy a decir yo que soy nefróloga, pero son unos órganos que están destinados, programados para mantener y adaptarse. Son unos órganos que hasta que realmente la carga funcional no sea muy, muy baja, no empezamos a notar síntomas, ¿vale? Generalmente. Vamos, como es para el público en general, yo creo que primero, ya que estás hablando de los riñones, que me parece súper interesante, ¿qué hacen los riñones por nosotros? Muy ¿Qué bien. hacen por nosotros? Vamos a empezar por el básico. Bueno, por riñones hay dos, generalmente, la mayoría de las personas tenemos 2 riñones, y los riñones son unos órganos que filtran nuestra sangre y son capaces de extraer lo que nuestro cuerpo no necesita, ahorrar de la sangre lo que el cuerpo sí necesita y eliminar por la orina aquello que no necesita. Es una depuradora al final. Es una especie de depuradora glamurosa. Con glamurosa. Porque también tienen un papel muy importante en el control de la tensión arterial, porque son órganos que producen hormonas y el tipo de hormonas que producen regulan la tensión arterial y regulan la producción de sangre en la médula ósea. Son, digamos, las dos cosas más importantes que hacen. Fíjate que esto es importante, hasta la producción de sangre. Sí, sí. Es verdad que hay veces que cuando detectamos un paciente que tiene la tensión muy alterada,
tenemos que estudiar la causa. Sí. Y una de ellas puede ser el riñón. Es una de las cosas cuando hay una hipertensión en paciente joven, es decir, antes de los 40 años o incluso en cualquier edad, pero desde luego antes de los 40 años seguro, hay que estudiar el riñón, porque el riñón puede ser la causa de la hipertensión. ¿Vale? Y volvemos al principio. Sí. Hemos visto que son los riñones, que son como una depuradora glamurosa inteligente, muy selectiva, y además produce unas sustancias que nos ayudan a nuestro metabolismo, tanto, sobre todo por la producción de sangre, que esto es importante por las anemias crónicas que tenemos después. Los riñones están escondidos, no duelen, y ese es el problema que tenemos. Sí. ¿Cómo sabemos que nuestros riñones están empezando a sufrir? ¿Qué problemas podemos tener en nuestros riñones? Y en vuestra práctica habitual, ¿cuáles son los más frecuentes que veis? Bueno, ¿cómo sabemos que algo le pasa a los riñones? Pues en realidad es muy fácil de saber si algo le pasa a los riñones. Lo que necesitas es una analítica de sangre y o una analítica de orina. ¿Vale? Cualquiera de las dos cosas, en un análisis convencional, es decir, que no hay que pedir nada. Eso es lo que no es nada súper complicado. El análisis rutinario que te hace de toda la vida, el médico de cabecera, el médico del trabajo. Todo incluye un parámetro que se llama la creatinina. Y la creatinina es lo que nos indica la funcionalidad de los riñones. Tiene, como todo, un rango, y si estás por encima del rango, funcionan peor tus riñones. ¿Vale? Es un parámetro que cuanto más alto está, peor funcionan tus riñones. ¿Vale? Pero para eso es una analítica. Es una analítica. Tú no notas, generalmente los pacientes vienen absolutamente asintomáticos. Y siguen orinando. Se encuentran bien, no notan nada y de repente, pues un día el médico de cabecera les dice que tienen que ir al nefrólogo porque en la analítica rutinaria ha salido este parámetro por encima de lo habitual. Eso es el pan de cada día de los nefrólogos. ¿Y es muy frecuente? Es muy frecuente. ¿Vale? ¿Y por qué puede ocurrir esto? Que se nos altere. Vamos, antes de por qué se puede producir la subida de creatinina, vamos con el análisis de orina. Correcto. Porque el análisis de orina también tiene chicha. Entonces, unos riñones sanos, cuando a ti hacen un análisis de orina a una persona que no tiene enfermedad renal, no hay ni proteínas ni sangre. ¿Vale? Un riñón sano, eso cuando filtra la sangre no deja pasar ni proteínas y no deja pasar sangre. Entonces, si hacemos un análisis de orina y encontramos proteínas y encontramos sangre, y más si es de forma repetida, pues ahí hay un problema. Entonces, o bien tienes una alteración en la orina o bien tienes una alteración en tu análisis de sangre. Y eso es por lo que se nos remiten los pacientes. Entonces, causas estrella, pues las mismas causas que me imagino que todo el mundo que has entrevistado te dirán que tiene la culpa de algo, que es la diabetes, ¿no? Esta condición que es también una epidemia, que es tan prevalente en nuestro mundo actual, que es un gravísimo problema de salud, que hay que hacer todo lo posible por prevenirlo, ¿no? Hay grandes campañas y grandes intereses de hacer prevención primaria de la diabetes. Esto, cuando tenemos una diabetes que está mal controlada o que llevamos muchos años con ella, afecta también a los riñones. Afecta a todos los órganos, no es que los riñones sean especiales, pero cuando afecta a los riñones, tenemos proteínas en la orina y tenemos esa creatinina que sube. ¿Vale? Y luego la segunda gran causa es por la hipertensión, ¿no? Otra de las condiciones más prevalentes en la población general. La hipertensión, recordemos que tampoco duele. ¿Vale? Que para la silenciosa, que le llaman. El asesino silencioso. O sea, más claro agua. Hay que tomarse la tensión para saber qué tensión tenemos, porque si no nos lo tomamos, no siempre sabemos cómo tenemos la tensión. ¿Vale? O sea, son dos condiciones asintomáticas.
Si tienes durante mucho tiempo hipertensión o la has tenido mal controlada, eso puede estresar a los riñones, ¿vale? Hacer que tengan que hacer más trabajo de lo necesario, digamos, y aparecen proteínas en la orina o te suba la creatina, ¿vale? A mí me gustaría preguntarte también, aparte de estas dos causas que son comunes y además que se asocian a la obesidad, que hemos dedicado varios episodios ya a este problema y a la prevención, los que no somos más quirúrgicos tenemos mucha tendencia a dar AINES, a dar antiinflamatorios no esteroideos. Y no solo eso, sino que tú tienes una gripe y te tomas un ibuprofeno. Que me duele la muela, me tomo un ibuprofeno. Claro. Que el niño tiene fiebre y le doy el Darcy, que es ibuprofeno. Pero así desde que somos bebés. Y llevamos los AINES, en el bolso, 2 o 3, y todo el mundo. Y además los tomamos a veces casi como chuches, que dicen los pacientes. ¿Tiene algo que ver con los riñones? Que este tema nos interesa mucho a los quirúrgicos. Por supuesto, y además ya sabes que los nefrólogos echamos a temblar cuando viene un paciente en plan, no, es que el traumatólogo me dijo que estuviese 3 meses tomando ibuprofeno. A ver, los antiinflamatorios no esteroideos, que son los famosos ibuprofeno, el Voltaren, favorito, exacto. el Voltaren, el desquetoprofeno, el naproxeno. Estas medicaciones primero se eliminan por el riñón y si tomamos mucho de este tipo de medicaciones durante más tiempo de lo que puede ser sensato para el riñón, afecta la forma de trabajo que tiene el riñón. O sea, son nefrotóxicos, pueden contribuir o pueden producir daño en el riñón. Y lo pueden producir por varios mecanismos, pero no quiero entrar en eso porque eso ya es, más, pero sí que pueden afectar la forma en la que el riñón trabaja y pueden empeorar la función de los riñones. Pueden empeorarla de forma temporal, te tomas el antiinflamatorio, el riñón se queja. Si te sacan una analítica, veremos que la creatinina sube, dejas de tomarlo y el riñón se recupera. Pero si es un riñón previamente dañado y encima te tomas un ibuprofeno, pues eso puede producir un daño más crónico. Nuestros pacientes en la consulta saben perfectamente que de antiinflamatorios nada. No puedes arriesgarte a empeorar tu función renal por tomarte el antiinflamatorio. Es una pena porque los antiinflamatorios son muy buenos analgésicos. Eso es. Y es que realmente algunas veces encontrar un analgésico que te funcione tan bien como el ibuprofeno, pues algunas veces es difícil. ¿Y hay alguna dosis segura, me explico, un tiempo seguro o alguna cosa que añadir para proteger al riñón o no? Para proteger al riñón no hay nada, para tomar en conjunto con el antiinflamatorio. Eso. Hay precauciones como, y esto es con los antiinflamatorios y en general con todas las medicaciones, que es estar bien hidratado, ¿vale? Beber agua, que se nos olvida. Beber agua, hay que llevar la botellita. Por favor, la botellita. Pues me la he traído, porque venías tú, digo, voy a llevar la botella, pero... Yo voy fatal porque no he traído ninguna botella y no he bebido, vamos. Pero estar bien hidratado y luego, si tenemos factores de riesgo cardiovascular, si somos hipertensos, si somos diabéticos, si tenemos el colesterol alto, si tenemos sobrepeso o obesidad, tener eso lo mejor controlado posible. Eso es el gran favor que le hacemos a nuestros riñones. Muchas veces los pacientes preguntan, pero yo, doctora, no me tomo nada específico para el riñón. Eso iba. No hay nada específico, no hay una píldora mágica que sea solo para el riñón. Entonces, intentamos explicar que es que los riñones estarán mejor cuanto mejor esté el resto del cuerpo, ¿vale? Porque no es un órgano que trabaje solo, como ninguno es. Entonces, la pastilla que tomas para la diabetes también es para proteger a los riñones, ¿vale? De la tensión
también para proteger a los riñones, ¿no? Hay algunas cuya acción es más específica o más directa, pero en general la idea que hay que transmitir es que si tú cuidas el corazón, la diabetes, la tensión, el riñón también estará cuidado. Estábamos hablando del paciente que en una analítica rutinaria, en el médico de cabecera, pues detectamos que tiene la creatinina alta y las proteínas en la orina. Eso es. O lo que sea. Sí. Entonces el médico de cabecera lo mandan a tu consulta. Y en tu consulta, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que puede esperar ese paciente? Vale. Pues lo primero que va a esperar son muchas preguntas, ¿vale? Porque los nefrólogos somos pesados en ese sentido y la historia clínica, que ya sabes que soy gran fan de la historia clínica, es muy importante, ¿vale? Porque, claro, para entender qué problema tiene el riñón hoy, tenemos que entender qué han vivido esos riñones los anteriores 30, 40, 50, 60 años de vida, ¿no? Entonces preguntaremos, ¿desde cuándo eres hipertenso? ¿Cómo has estado controlado de la tensión? ¿Desde cuándo es diabético? ¿Cómo ha fluctuado tu control de la diabetes? ¿Te han operado de algo? ¿Has tenido toma de ibuprofeno en algún momento de tu vida más? O sea, haremos un montón de preguntas destinadas a encontrar pistas sobre la funcionalidad de los riñones. Y otra pregunta súper importante que siempre hacemos es la historia familiar, ¿vale? Súper, súper importante. Preguntaremos, ¿alguien en tu familia tiene enfermedad renal? ¿Algo dramático tipo estar en diálisis o estar trasplantado? ¿O algo menos dramático como tener cólicos en el riñón? Esto siempre lo preguntamos. Preguntamos por los familiares del paciente, pero también, muy importante, preguntar por los hijos del paciente o los hijos de los hijos, ¿vale? Porque se hereda, es hereditario. Lo que se está aprendiendo ahora, porque ya sabes que en genética ahora mismo se están, se está intentando entender muchas cosas de cómo surgen las enfermedades. Lo que heredas es la posibilidad de, ¿vale? Y a los nefrólogos nos interesa la posibilidad de no solo tener enfermedad del riñón, sino la posibilidad de tener cualquier enfermedad que te pueda acabar afectando al riñón. Entonces, querremos saber si tienes diabéticos en tu familia o hipertensos en tu familia, porque así entenderemos mejor, claro, si tienes toda una familia de diabéticos y tú también eres diabético, pues algo tendrá que ver con la enfermedad del riñón. Sin embargo, si tú eres el único diabético y no hay nadie más, igual hay algo más que tengamos que investigar. Nos dan pistas, pero es muy importante preguntar. Y también desde el punto de vista de prevenir. Claro, la clave es la prevención. Como todo, me imagino que todos los que nos sentamos aquí, sobre todo si nos dedicamos a las enfermedades crónicas, la prevención, ¿no? Si hay alguien en tu familia con enfermedad renal, tienes que hacerte una analítica de sangre y orina. Así. Vale. Porque es una analítica de sangre y orina, no es nada invasivo, no es nada que tenga mucho coste, lo puedes hacer con tu médico de cabecera. Y con eso, sangre y orina, puedes determinar si hay algo que tenemos que estudiar o no. Esto es importante lo que dices, pero para que no se alarme la gente, una cosa es la genética, claro, y otra cosa es lo que haces a esos genes, es decir, la epigenética, que eso lo hemos hablado en algunos episodios. Sí. Que tengas la predisposición no significa que estés condenado. Significa que tienes que vigilarte, que tienes que cuidarte, pero no significa que eso lo hemos hablado en algunos episodios y creo que es importante. Es como la pista sobre la que tú tienes que estar alerta para prevenir. Sí. Porque una vez que bueno, ahora seguimos en la consulta. Sí. Porque luego preguntaré a seguimos en la consulta. Me has hecho la historia clínica. Hemos hecho toda la historia clínica. ¿Y qué más me vas a hacer? Vale, pues te voy a tomar la tensión, te voy a pesar y a tallar. Y probablemente te pida una analítica un poco más completa de la que suele traernos el médico de cabecera. ¿Vale? Y te pediremos cosas pues más sobre las cosas en las que influye el riñón. Te pediremos una analítica con calcio, con fósforo, con magnesio. Pediremos en la orina quizás una cuantificación de determinadas proteínas, cosas que nos van a dar más información y que podemos interpretar los nefrólogos.
Podemos pedirte una ecografía renal, que eso Puede también ser que está tenga bien. piedras o algo. Claro, porque Eso también puede ser un problema, ¿no? Las litiasis, sí. El tumor, generalmente las personas que tienen un tumor en la vía urinaria es sangre en la orina, ¿no? Sangre en la orina que no se va y que no se explica. Eso sería el síntoma de alerta. En este caso sí que tendríamos ahí una alerta. Eso, cuando hay sangre en la orina, bueno, ya sabes que en medicina lo primero es descartar lo más grave. Entonces, sangre en la orina, urólogo, te hacemos de todo, te hacemos la ecografía, el TAC, la cistoscopia que hace falta, te doy todo. Y cuando no es nada tumoral urológico, ¿vale? Entonces ya nos dedicamos a investigar cómo está el riñón, en fin, cosas más inmunológicas que pudiese explicar la enfermedad que te da sangre en la orina. Una vez que tenemos esto, ya podemos medio clasificar cuál es el problema. Sí. Es verdad que los más frecuentes son la diabetes, la tensión, los AINES, pero hay otras enfermedades que acabas de mencionar como inmunológicas. Sí. Cuéntanos un poquito qué significa esto y cómo nos dañan. ¿Es en nuestro propio cuerpo o qué es lo que ocurre con los riñones y qué enfermedades son? Esto es lo que se llaman las enfermedades renales primarias, ¿vale? Que el problema... ¿Son frecuentes o no son tan frecuentes? No son tan frecuentes, afortunadamente. A ver, son relevantes porque siempre hay que descartarlo, ¿vale? Porque no necesariamente estas enfermedades, o sea, son enfermedades así muy en general que nacen de un problema inmunológico. Es decir, nuestro sistema inmune empieza a no entender que el riñón es parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces empieza a producir proteínas en contra de nuestro riñón cuando no debería, porque el riñón es nuestro y no es nada que tengamos que atacar. Eso es, en general, podamos decir así, a grandes rasgos, los mecanismos que nos pueden producir problemas primarios del riñón, ¿vale? Estas enfermedades suelen tener en la orina proteínas y sangre. Entonces, cuando tenemos delante a un paciente con proteínas y sangre, pues tendremos que descartarlo. Y eso se descarta pidiendo en la analítica pistas, anticuerpos, que nos dicen que nos pueden alertar a una enfermedad inmunológica. ¿Nos puedes contar alguna más o menos? Pues mira, la nefropatía, que se llama la nefropatía IgA, que es la que primero me ha venido a la cabeza porque es la más frecuente de este tipo de enfermedades. Es muy prevalente en Asia. ¿Y se hereda? Sí, tiene un patrón de herencia. No es autosómica dominante, es decir, no todo el mundo lo hereda de quien lo tiene, pero sí que puedes tener esa predisposición genética. Entonces, esta enfermedad se caracteriza porque tienes sangre en la orina, puedes tener la creatinina perfecta, pero el riñón está dañado. Pero el riñón está dañado. Esa es otra de las nociones interesantes. Que si, por ejemplo, tú tienes la creatinina normal, pero tienes proteínas o sangre en la orina, tienes una enfermedad renal. Por eso son las dos cosas. Eso es, hay que hacer la visión de todo porque puede ser una cosa que esté bien, pero la otra está mal. Exacto, ¿vale? O sea que no obligatoriamente la creatinina tiene que estar alta. Que esto a los médicos a veces nos cuesta entender que no es solo la creatinina, son las dos cosas. En cuanto tengas una de las cosas mal, entonces ya tienes una enfermedad renal y ya te tenemos que seguir. Muy bien. Entonces, hemos hecho la anamnesis, hemos hecho la analítica de sangre y de orina, hemos hecho una ecografía y hemos descartado que tenga piedras, tumores y cosas y todo lo demás. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Porque yo ya tengo, imagínate, mi creatinina alta y tengo proteinuria. Tienes proteinuria. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo revertir eso o no? A ver, si tenemos primero hay que establecer desde cuándo lo tienes, ¿vale? Pero imagínate que tú ya tienes una enfermedad renal que llevas con ella un año.
¿vale? Lo que hacemos con esa enfermedad renal es estabilizarla. Es difícil cuando ya la tenemos que mejore la función renal. Eso ya es irreversible. Exacto. Una vez que está el daño, irreversible. Cuando el daño lleva ya un tiempo, que por un tiempo entendemos más de 3 a 6 meses, ya ese riñón o esos riñones han adquirido el daño y han perdido la capacidad de recuperarse. Pero lo que sí que podemos hacer, que se hace y que es muy factible y que los riñones responden muy bien a ello, es estabilizar la función de los riñones. ¿Vale? Que no empeore. Que no empeore, que se mantengan con la función renal que uno tiene en ese momento durante el máximo tiempo posible. Y por eso es tan importante reconocer e identificar la insuficiencia renal en cuanto podamos. De forma precoz. De forma precoz. Para que no vaya más. Efectivamente, para que no vaya más y para que podamos estabilizar la función renal en cuanto lo cojamos. Cuanto más tarde lo cojamos, lo estabilizaremos igual, porque también es posible. Pero claro, ya está más hecho daño. Claro, cuanto más función renal, mejor. Cuanto más función renal, mejor. Vale. Entonces, ¿qué haremos? Pues en realidad veremos, o sea, lo más normal para un paciente con una insuficiencia renal crónica es que tenga que tomarse determinadas medicaciones para lo que presente y venir a nuestra consulta periódicamente, pues una vez al año o una vez cada 6 meses, dependiendo de la función renal que tenga. Y nosotros en todas las revisiones preguntaremos: ¿cómo estás de la tensión? ¿Qué tal estás de la diabetes? Te miraremos la analítica, te diremos la creatinina está igual, mejor, peor, las proteínas están igual, mejor o peor. Y seguiremos así durante muchos años. Porque ya una vez que venimos al nefrólogo, ya es una cosa crónica. Claro, ya es una cosa crónica. Ya no se le da la alta, ya es para... Es difícil generalmente. Pero bueno, la idea es que nos conozcas durante toda la vida, pero que estés bien durante toda la vida. O sea, que sea más bien pues una cosa de pasar la ITV. Yo creo que esto que estás contando es súper importante, porque yo creo que los factores asociados a la hipertensión, la diabetes, es la clave para protegerlo. Y la gente se tiene que concienciar que es la forma de que el riñón no sufra más. Una vez que estamos en tu consulta, ya nos has dicho que tenemos un daño X en el riñón, vamos a intentar no empeorarlo. Puede ser diabético o no, o puede ser a causa de autoinmune o lo que sea. Lo intentamos, pero no conseguimos frenarlo. Imagínate que es un autoinmune o imagínate que es... Sí, porque esto ocurre también, a veces la insuficiencia renal va progresando. ¿Qué ocurre si los riñones empiezan a dejar de funcionar? ¿Cómo es la calidad de vida y qué cosas podemos hacer? Porque has hablado que el principio, por eso tenía interés, que el riñón es una depuradora súper inteligente, selectiva y muy precisa y glamurosa. ¿Qué ocurre si mis riñones ahora ya no me están funcionando? Vale. Bueno, pues los riñones cuando dejan de funcionar o cuando tienen una función renal muy bajita, y por muy bajita decimos menos del 15%, empiezan los siguientes problemas, ¿vale? Desde el punto de vista de la analítica, las cosas que controla el riñón, esa depuradora, empiezan a alterarse. No limpia, claro. No limpia. Y entonces hay algunas cosas que empiezan a elevarse en la sangre que no deberían. Los dos más importantes no porque el resto sea importante, sino porque nos pueden producir problemas agudos, urgentes y graves, es el potasio, estrella allí donde haya cualquier persona con insuficiencia renal está harta de hablar del potasio, y luego el calcio. ¿Vale? El potasio y el calcio son los dos iones, que creo que merece la pena decir. Entonces el potasio suele subir, ¿vale? Nosotros comemos potasio, sobre todo está en las frutas y verduras frescas. Comemos el potasio y unos riñones sanos cogen el potasio de esa fruta y verdura fresca y la eliminan. Pero cuando los riñones funcionan menos de lo que deberían, se acumula. No es capaz el riñón o los riñones de eliminarlo todo. Entonces el potasio aumenta en sangre. Y eso nos puede dar
problemas a nivel de los músculos, ¿vale? Y el músculo más importante es el corazón. Con lo cual, ahí tenemos, eso es, digamos, el hincapié que hacemos en personas con ya una insuficiencia renal crónica avanzada. Les explicamos muy bien qué dieta tienen que seguir para que no tener problemas con el potasio. Muchas veces empezamos medicaciones que bajan el potasio en sangre para no tener ese problema. O sea que, digamos, de la cosa estrella de la analítica, yo escogería el potasio. Muy bien. Y peligrosa. Y peligrosa. Y peligrosa. Y peligrosa. También están los frutos secos, que los de para todo el mundo. ¿Así? ¿Sí? También están los frutos secos. ¿Pero tiene mucho potasio? Mucho potasio. Siempre recomendamos los frutos secos por un lado y el otro lado, pues mal para el riñón. A ver, hay que comer muchos, pero en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada o ya en diálisis, pues no se pueden tomar. O solo muy de vez en cuando. Bien. De cara a los síntomas, a cómo nos podemos encontrar cuando los riñones funcionan mal, en un paciente, por ejemplo, que no está, si tienes seguimiento, es decir, si vas al nefrólogo, si te pones la medicación, te pones la cosa para la eritropoyetina, para hacer sangre. Eso es. O sea, si estás bien controlado, es verdad que generalmente no hay síntomas. O sea, una insuficiencia renal crónica bien manejada, diagnosticada y vista en consulta, muchísimas veces la calidad de vida es síntomas y la calidad de vida es buena. Y esto a veces es un problema porque se olvidan. No se olvidan, no te creen. Doctora, ¿cómo puede ser que me esté diciendo que mi riñón funciona un 15%, pero si yo me encuentro bien, si yo salgo, entro, tengo la comunión de mi nieto o lo que sea? Y es que algunas veces, pero eso es buena señal, ¿vale? Pero por eso hay que hacer la distinción. Si está bien controlada, muchas veces no hay. Pero si está mal controlada o ya está muy al límite, lo más sugestivo es cansancio. Da una astenia, una apatía que muchas veces es muy parecida a los síntomas de la anemia. O sea, apatía, astenia, sin ganas de hacer nada y sin tener una causa realmente. O sea, el paciente no entiende por qué está tan cansado si en realidad no ha hecho nada fuera de lo común. Y luego, también relacionado y que también puede dar la anemia, náuseas y vómitos. Náuseas por las mañanas, no quieres comer, tienes anorexia. Entonces no es nada específico, porque cansancio, náuseas, vómitos y anorexia pues te lo puede dar todo lo que tú quieras. Pero todo. No solemos pensar en el riñón cuando hay náuseas y vómitos, por ejemplo. O sea, es bueno, o sea... Entonces, cuando un paciente que ya conocemos en la consulta generalmente, un paciente conocido, nos dice, pues es que me encuentro peor, Analítica nueva, claro. Repítetela, vamos a ver cómo está la urea, que es lo que da esos síntomas. Cuéntanos qué es la urea. La urea es una molécula maravillosa. Porque todos lo vemos en las analíticas. Urea, creatinina, van además juntitas. Van juntitas, efectivamente. Y luego está el BUN, que eso ya está lo otro. No es lo mismo, es lo mismo. ¿No? Entonces, la urea es una molécula muy pequeñita que deriva del metabolismo de los músculos, ¿vale? Y que tiene que ver con el nitrógeno. Bueno, entonces la urea es pequeñita y se puede acumular y es lo que forma la orina. O sea, en realidad lo que el riñón tiene que hacer es coger la urea que se va generando en el cuerpo porque se metabolizan y se utilizan los músculos y coge esa urea y la echa por la orina, ¿vale? Entonces, cuando los riñones funcionan menos, la urea se acumula, porque los riñones no pueden deshacerse de toda la urea que produce el cuerpo. Y entonces la urea aumenta y cuando aumenta un montón es cuando empieza a dar problemas y a dar esos síntomas, ¿vale? El valor normal de la urea es 50,
¿vale? Y una urea muy alta que nos pondría los pelos de punta hasta los nefrólogos sería 300. Y son problemas también de... Exacto, porque al ser muy pequeñita puede cruzar la barrera al cerebro. Eso es la obnubilación, las confusiones... Eso ya es... De los pacientes. Mira, una de las cosas muy interesantes que siempre nos cuentan, bueno, pues los profesores y los médicos, ¿no? A los médicos adjuntos que me han enseñado a mí, es que ya no se ven este tipo de complicaciones, por lo menos en nuestro ámbito de tercer mundo, o países, perdón, primer mundo, es decir, países con renta alta. Bueno, según para qué, primer mundo según para qué. Según para qué. Pero cuando hay un seguimiento, esas insuficiencias renales que antes se veían, que venían a la urgencia y que venían mal controladas y que venían obnubilados y con problemas relacionados con la urea, eso es que ya no sé. Mejor, eso es buena señal. Afortunadamente. Pero bueno, que están todavía en los libros de texto, pero eso no es nuestro día a día. Nuestro día a día es un paciente que se encuentra bien, que está muy formado, al que le hemos dado mucha información acerca de cómo cuidarse y que es, digamos, una carrera de fondo. Es una carrera maratón, al final. Es una maratón. Exacto. Y es una relación un poco de por vida con nuestros pacientes. Muchos estaban bien controlados, lo sabemos, pero como decíamos, algunos evolucionan inevitablemente y el riñón acaba dejando de filtrar lo que debe de filtrar y trabaja muy poquito. Que lo que dicen los pacientes muchas veces, se me ha secado el riñón. Sí, es lo que dicen, se me ha secado. Se me ha secado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas tenemos en los pacientes? Efectivamente, cuando el riñón funciona menos del 10%, entonces es cuando tenemos que iniciar algo que sustituya la función de los riñones. Y algo que sustituye la función de los riñones se llama la diálisis. Diálisis, lo que significa la palabra diálisis, es básicamente intercambio. Hemos dicho que los riñones son un intercambiador, un filtrador glamuroso. La diálisis es ese intercambio. ¿Vale? Hay dos tipos. Bueno, primero, que cuando uno empieza la diálisis es un tratamiento ya crónico. ¿Vale? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Vale? En el ámbito crónico. El ámbito agudo es otra cosa, pero estamos hablando de insuficiencia renal crónica. Entonces, una vez que nuestros riñones pierden la función y no pueden sostener nuestras analíticas, nuestras funciones vitales, tenemos que sustituir la función con la diálisis. Entonces, cuando se empieza ya es crónico. Y hay dos tipos de diálisis. ¿Vale? Una que es a través de la sangre, que se llama hemodiálisis. Y la otra, que es a través del peritoneo, que aquí los cirujanos generales tienen mucho que decir, porque los catéteres lo ponéis vosotros, es la diálisis peritoneal. La diálisis por la sangre se hace generalmente en el hospital o en un centro. La diálisis peritoneal se hace en casa, generalmente, porque también hay hemodiálisis que se pueden hacer en casa, ¿vale? Pero para dos grandes grupos, la diálisis peritoneal, a través del peritoneo no se ve sangre. El peritoneo de la tripa, eso es. Entonces, sí, o sea, el peritoneo es una membrana que recubre nuestro abdomen. Y es una membrana muy finita, muy finita, muy finita, que solo tiene una capa de células. Entonces es el perfecto filtro, ¿vale? Entonces, en la diálisis peritoneal, el paciente... Bueno, no sé si nos queremos meter en esto, pero... Sí, queremos, porque eso para el público en general, los que estén en diálisis, les va a interesar. Pues la diálisis peritoneal, los dos tipos de diálisis. La peritoneal, eso es con un tubito que ponemos ahí a través de la tripa. Sí. ¿Y qué es lo que hace el paciente? Vale. ¿Y cómo funciona? Vale, vamos a empezar con la peritoneal, que además es la favorita, porque es la que... Está en casa y más cómoda, ¿no?, para el paciente. Bueno, lo que es cómodo... Que no tiene que venir al hospital, ¿no? Bueno, mira, no hay, casi no hay contraindicación para una y para otra, ¿vale? Entonces, nosotros, en el proceso de preparar al paciente para la diálisis, hablamos largo y tendido de las preferencias del paciente. Vale.
Y en esto es muy importante porque nosotros tenemos que llegar a conocer bien nuestros pacientes, cómo quieren vivir su vida, cuáles son sus preferencias, sus prioridades. Hay pacientes que no quieren hacerse cargo de su tratamiento de diálisis. Entonces, para ellos, hacer una diálisis domiciliaria no es una opción. Exacto. Hay pacientes que tienen hijos y que no quieren que sus hijos vean la carga de la enfermedad. Pues las dos diálisis son iguales en términos de lo bien que estás o los problemas que vas a tener. La supervivencia es la misma, ¿vale? O sea que, porque si no, no podríamos ofrecer las dos, ¿no? Tendríamos que ofrecer una, pero las dos son iguales. Es un tema de cómo el paciente quiere vivir su vida. Perfecto. Entonces, la diálisis peritoneal generalmente se elige, claro, para pacientes primero que puedan manejar su propia enfermedad. Tiene que ser un paciente autónomo, tiene que ser un paciente que pueda aprender, ¿vale? Que quiera aprender, porque eres tú tu propio enfermero y eres tú tu propio médico en casa. Entonces, bueno, pues tienes que ser de esa guisa, ¿vale? Entonces, la diálisis peritoneal. Tú lo que tiene el paciente, lo que el paciente ve es un catéter, un tubo de plástico, ¿vale? Que está insertado dentro de su abdomen y tiene una parte externa, ¿vale? Que cuando se viste, por ejemplo, pues le queda como por el ombligo, ¿vale? Entonces, ese tubo de plástico se puede conectar a un sistema a través del cual la bolsa de diálisis, la bolsa del líquido de diálisis, que es líquido limpito, con cosas buenas que necesita nuestra sangre, ¿vale? Y sin nada de lo malo, ¿vale? Entra dentro de la tripa del paciente. Y el paciente se mete el líquido de diálisis y se desengancha. Y luego se va a trabajar, o sale, o sigue con su vida. Y tiene ese líquido durante ciertas horas. Imaginaros 8 horas. Durante esas 8 horas, esa membrana finita, del que hemos hablado, que es el peritoneo, entra en contacto con el líquido y entonces se va produciendo ese intercambio. La sangre del paciente, ¿qué tiene? Pues la sangre del paciente tendrá mucha urea y mucho potasio. Y entonces eso por ósmosis, por el intercambio, pasará al líquido de drenaje. Mientras que el líquido de drenaje tendrá, por ejemplo, bicarbonato, que es una de las dos que le faltan al paciente en diálisis. Entonces el bicarbonato irá a la sangre. ¿Sí? Totalmente. Lo que hay en la sangre va al líquido y lo que está en el líquido va a la sangre. Y después de 8 horas lo que hace el paciente es vuelve a sacar su parte del tubo externa, vuelve a conectarse a un sistema, drena el líquido que ahora tiene las cosas malas que no necesita y vuelve a infundirse líquido limpio. Y así se hace el cambio. Importante, la diálisis peritoneal generalmente es todos los días. Todos los días. Porque ahora hablaremos de la hemodiálisis. La hemodiálisis es un sistema mucho más rápido. Tú vienes al hospital generalmente y a través de un sistema para exteriorizar tu sangre, que puede ser un catéter o puede ser una fístula. Una fístula no es más que un vaso sanguíneo que crean los cirujanos vasculares un poco más gordito. Entonces, tú vienes al hospital, te canalizan tu fístula o te conectan a través de tu catéter vascular a una máquina de diálisis. De tal forma que durante 3 o 4 horas, es lo que dura generalmente una sesión de hemodiálisis, el paciente ve, y en la sala de diálisis se ve cómo la sangre sale, pasa por la máquina de diálisis, que lo filtra, quita lo que no necesita y vuelve por el mismo sitio al paciente limpita. ¿Vale? En esta... O sea, la sangre está dentro, obviamente, del tubo, no hay sangre dispersa, pero sí que se ve, ¿vale? Porque esta es una de las cosas, cuando hablamos con los pacientes, tenemos que preguntarles, sí, ¿vale? O tenemos que saber... Claro, si tienes apreensivos o...
exacto. Pero bueno, no son todos los días como la otra, tiene sus ventajas. 3 días en semana, 4 Pues horas. tampoco es tanto, es decir... Entonces, claro, puedes elegir un sistema que es más... los dos son igual de eficaces, pero hay uno que es más eficiente porque hace el mismo trabajo 3 días en semana, 3-4 horas, y el otro lo hace todos los días, durante más tiempo. Sí, claro, acorde con tu vida y acorde con tus cosas, tus preferencias. Pues... Eso es es una conversación larga, tendida. Sí, que hay que meditar y tienes que ver bien. Como comprenderéis los pacientes que vemos que progresa la función renal y que tenemos que preparar para la diálisis, eso empieza mucho antes que la primera sesión. Son meses. Progresar significa mal en medicina. El otro día me lo preguntaba un paciente que me dice, ¿progresar? Dice, pero eso es bueno. Digo, no es bueno. Para un tumor progresar es malo. Lo digo por los términos a veces que el otro día justo me pasó. Digo, progresar mal. Es verdad. Fíjate. Pues mira, nunca la había... Progresar adecuadamente en el cole es buenísimo. Pues aquí mal. Pues progresar... Porque claro, progresa la enfermedad, no el paciente, no la salud. Visto desde así. Progresa la enfermedad, entonces claro, nos coge terreno. Pero estamos ya en diálisis y ¿me queda la diálisis para siempre o hay una alternativa quirúrgica entre medias? Mira, todos los pacientes ya antes de entrar en diálisis siempre les preguntamos si tienen alguna posibilidad de un trasplante de... Ahí voy. ¿Vale? Porque el trasplante, es decir, el trasplante significa que te trasplantan al paciente enfermo, se le trasplanta, se le implanta un riñón, que ese riñón está sano. Y ese riñón sustituye los riñones enfermos del paciente. Me gusta como lo ha dicho. Pero no se quitan los riñones enfermos. Me gusta lo que ha dicho, si tiene la posibilidad de, porque existe la donación, ¿no? Exacto. En vida, quiero decir, que no es como otras cosas. Bueno, otras cosas también se puede hacer, pero donar en hígado se puede hacer para... El hígado se puede hacer, pero el riñón es más frecuente, yo creo. El riñón es el trasplante de órgano sólido más frecuente y claro, es que no tener que pasar por la diálisis, pues es lo que nosotros querríamos para todos nuestros pacientes en realidad. Pero no tenemos tantos riñones. Claro, no tenemos tantos riñones. ¿Vale? Entonces la diálisis, aunque es un tratamiento que es duro, pero que nosotros acompañamos a los pacientes y los pacientes en diálisis están bien. O sea, los pacientes en diálisis trabajan, salen, viajan, hacen su vida, tienen relaciones sexuales, hacen una vida plena, pero qué innegable es que es un tratamiento crónico, ¿vale? Entonces el trasplante renal además te da una funcionalidad completa, porque con la diálisis estamos simplemente haciendo una filtración, pero con un riñón, claro, estamos haciendo todas las otras funciones que tienen los riñones nativos. ¿No? Entonces, trasplante de vivos siempre hablamos. Y cuando se inicia la diálisis, todo el mundo se le estudia para estar en una lista de trasplante de cada célula. Entonces, no todo el mundo cumple criterios para estar en una lista de trasplante de cadáver, ¿vale? Sobre todo en pacientes que tienen neoplasias, es decir, cánceres activos, no es muy buena idea trasplantarles porque podríamos generar otro tipo de problemas, ¿vale? Pero todo paciente que empieza diálisis, todo el paciente se le estudia para un trasplante, porque al final es lo que querríamos. Pero tampoco es la panacea, porque pones un riñón nuevo, pero tienes que inmunodeprimirte, para que la gente no quiera checan los riñones, pues ya me pongo uno nuevo. Desafortunadamente no hay milagros. Que llevan consecuencias también. No hay milagros en medicinas, no hay... A ver, uno no deja de ser un enfermo renal porque se trasplanta. El trasplante obliga, primero, creo que a un alto sentido de responsabilidad, ¿no? Porque ahora, al igual que en la diálisis, la enfermedad renal, yo admiro mucho a mis pacientes, me enseñan mucho acerca de responsabilidad, ¿no? Sobre una condición que no puedes cambiar, cómo aceptarla y seguir con tu vida, cómo
hacer frente a esa situación, se aprende mucho. Entonces el trasplante necesitas cuidarlo, necesitas tomarte tus medicaciones inmunosupresoras, necesitas vacunarte, necesitas tener cuidado para no infectarte, necesitas tener ciertas cosas. Necesitas venir a las consultas, porque no dejas de venir a la consulta, y bueno, pues tiene su aquel. Pero bueno, es la opción. También los trasplantes, como son riñones reales, nativos, también pueden empeorar. ¿Vale? Si no cuidamos los factores, claro, que hablamos. Eso es. Para ya ir finalizando, yo creo, hablábamos del principio que iba a ser la cuarta causa de muerte. ¿Por qué se muere el paciente al final? Si podemos controlarlo con la diálisis, ¿por qué acaban muriendo? Claro. Entonces, la insuficiencia renal, biológicamente, lo que produce es un cuerpo envejecido. Los pacientes con enfermedad renal, y esto se ve en los modelos animales súper claros, biológicamente son más añosos, están más envejecidos de lo que les tocaría. ¿Vale? Entonces, hay una gráfica que todos los nefrólogos conocen, que es un paciente joven con insuficiencia renal avanzada, tiene el mismo estado biológico de sus vasos sanguíneos que un paciente de 80 años sano. Fíjate. ¿Vale? Estoy diciendo las edades, o sea, no es exactamente, no sé si era 90 o 80, pero es una enfermedad que envejece nuestros vasos sanguíneos. Como sabemos, como los vasos sanguíneos nutren nuestros órganos, es lo que determina el estado de enfermedad o el estado de no enfermedad. ¿Vale? Entonces, de esto mueren nuestros pacientes, de enfermedades cardiovasculares que se generan por tener unos vasos sanguíneos más envejecidos de lo que tocaría, ¿no? Los pacientes con enfermedad renal tienen muchos infartos, tienen ictus, o sea, tienen todas las complicaciones cardiovasculares. Y eso es la gran causa de muerte. Entonces, en el último report, que esto ya creo que se publicó hace un par de años, pero hay un registro de cuál es la enfermedad que va a dar más, no sé cómo se dice en castellano, el burden, o sea, cuánta carga, cuál es la carga de enfermedad. Y la carga de enfermedad tiene que ver con calidad de vida de los pacientes, hay ciertas cosas, ¿no?, de mortalidad. Y entonces, la enfermedad renal, posiblemente por infradiagnóstico, estaba como, no sé, en el puesto 50, me lo invento. Y de repente, en la última publicación de este tipo de datos, ascendió al cuarto puesto. Eso es. Por debajo, o sea, creo que por adelante de ello estaban las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, otra que no me acuerdo cuál es, y luego la cuarta, la insuficiencia renal. Pero se explica la insuficiencia renal porque todas las causas de la insuficiencia renal están en auge en estos momentos. Entonces, claro, si las causas de tu enfermedad están en auge, pues tu enfermedad va a estar en auge. ¿Vale? Prevención, prevención, prevención. Eso es lo que te quería preguntar, al final, ya para concluir, y ya, porque llevamos aquí gastando un mensaje final para todos nuestros oyentes, tanto médicos como pacientes. ¿Qué nos podemos llevar de aquí? Voy a darle una a los médicos. Exacto, primero a los médicos y los pacientes. Yo creo que sí. A los médicos. Albuminuria. Albuminuria todos los años a personas con hipertensión y diabetes. ¿Vale? Eso es fundamental. Una vez al año, todo paciente hipertenso y diabético tiene que tener una albuminuria. Y en cuanto sea positivo, si tiene criterios de remitir al nefrólogo, hay que remitirlo, ¿vale? Porque es una de las cosas que indican ya otro estadio, ¿no? Otra liga, digamos. Entonces, albuminuria no cuesta nada, es una enfermedad, es una analítica de orina, o sea, es que no es nada glamuroso, pero hay que ser periódicos, hay que hacerlo. Entonces, sería el gran mensaje para los médicos, tanto especialistas como médicos de primaria. Y luego, para los pacientes, creo que
creo que esto ha cambiado. O sea, creo que ahora, en este punto de haber sido nefróloga y médico 15 años, creo que lo más importante es moverse. Fíjate, es en lo que ahora hago más hincapié. Me encanta porque todos acabáis igual, todos los especialistas, moverse, unos que bailen, que se muevan. Que se muevan, que bailen, endorfinas, porque es súper importante estar motivado y moverse y estar uno a gusto en su cuerpo, independientemente de que su cuerpo luego, cuando nos hagan la analítica, tengamos una creatinina alta, pero el sentir nuestro cuerpo, que es nuestra casa, creo que, ¿sabes? Como que te da alicientes para cuidarte mejor, para nutrirte mejor, para tener una vida más enriquecedora. Creo que es súper importante. Así que eso sería mi... Y beber agua. Y no tomar aires. Y no tomar aires. Y limitar la sal. Y limitar la sal. Sí, pero hay varias cosas. Pero me parece muy bueno tu consejo y me parece muy sabio. Y me imagino que todo... Muy inteligente, porque al final confluimos, sea la que sea, la enfermedad que sea que hemos tratado, acabamos casi siempre hablando de lo mismo. Sí, porque al final está todo relacionado. Si es porque que al final... es lo más humano. Tú lo sabrás por el podcast y si todo... Es que es lo que, ¿no? Nuestro cuerpo nos ancla a vivir, a sentir placer, a sentirnos personas. O sea, que eso es importante. Pues muchas gracias por haber venido y por tus explicaciones que han sido súper claras. Nos has puesto encima de la mesa los riñones, que se nos olvidan a todos, a los médicos los primeros y a los pacientes también, y a los que no son pacientes, a la población general. Sí. Creo que este era muy importante, este podcast era muy importante, así que te lo agradecemos muchísimo. Nada, muchas gracias a ti, ya por fin lo hemos podido hacer, así que hasta la próxima, Cata. Muy bien, muchas gracias, Monty.